La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Una vez más con su programa Comentando la Noticia, y esta vez con la presencia del ingeniero José Padilla, voz autorizada en varios temas: minería, energía, hidrocarburos, etcétera, y consultor, empresario también privado, pero casi siempre asesor de instituciones, del gobierno, a distintos niveles. Es conocido como autoridad nacional. Entonces recurrimos a él con un tema de su especialidad, que es la situación de los hidrocarburos en Bolivia. No vamos a darle más vueltas al tema porque es conocida la importancia de la explotación de hidrocarburos para la economía del país. Es también conocida la situación por la que está pasando Yacimientos. Pero hay precisiones y hay pequeños detalles que nos gustará que él nos ilustre, nos informe en este programa. Buenos días, ingeniero, y bienvenido a su programa. Gracias, Daniel. Muy agradecido por la invitación y sobre todo por aportar, digamos, la experiencia que uno tiene en un tema tan importante y vital para la economía del país. Bien, tú lo has dicho que ya hay mucha tela que ha cortado y mucha agua del río sobre este tema. Sabemos que de 14 años no se ha hecho ningún aumento de reserva. Ese es un tema fundamental. No hay, aparte de lo que se hizo en lo de Incahuasi, no ha habido ningún aporte más. Y no ha sido de este gobierno, ha sido del anterior gobierno, el tema de este contrato. Ahora, me disculpa, todos los 14 años de explotación, diríamos, exuberante de las reservas de gas en el país, eran producto de exploraciones, estudios y explotaciones que venían de años anteriores al 2006. Exactamente. Yo te voy a contar algo que es fundamental para ello. Cuando hicimos el contrato con Brasil, se firmó el contrato y teníamos 3.37 TCF de reserva. 3.37. 3.37. No llegamos a 4, ¿no? Se invirtieron 3.500 millones de dólares y se aumentó a 24 millones de metros cúbicos de TCF, digamos. De casi 4 a 24. 24 con 3.500, pero hubo una decisión de hacer. Aportó todas las empresas, las Petrobras, Repsol, toditas entraron a hacer exploración y explotación para cumplir con el tema de la venta del gas al Brasil y también con la Argentina que después hicimos, ¿no? Entonces, ese enfoque es el que no se ha hecho. De ahí adelante hemos recibido dinero y no se ha hecho inversiones de profundidad. Y luego de eso ha venido la ley 3058 que tenemos. Y encima de la ley ha venido un decreto de nacionalización, que ha sido una pseudo nacionalización, pero eso ha frenado completamente el tema de la inversión para la exploración. Se hacen grandes inversiones, 3.500 millones, antes del 2006. Después nos tragamos, comemos todos los productos, ¿no?, que generaron la exploración del gas y la explotación. Y no se hicieron de nuevo inversiones. Se hicieron porque hubo un freno del decreto de nacionalización. Hay una gráfica que ha salido publicada en la prensa nacional, en la cual se ve muy claro cómo fueron aumentando los ingresos. Sí, hasta el 2014 teníamos ingresos, recibíamos casi 6.000 millones de dólares, recibíamos. Y de ahí ido decreciendo. Y ahorita recibimos 1.620 millones de dólares. O sea, se ha reducido a la cuarta parte. Sí.
Eso es lo que se llama la renta petrolera. La renta petrolera. O sea, llegó a su máximo nivel el 2014 y de ahí empezó a descender. Y como en la gráfica se ve, prácticamente Un dato oficial del INE, inclusive eso, ¿no? sí, son datos oficiales. Datos oficiales son, ¿no? Y lo otro que es grave es la subvención que tenemos a los hidrocarburos. Diésel no tenemos desde 1994, suficiente. Hemos venido importando diésel y gasolina posteriormente. Entonces son 1.600 millones de dólares Que salen de nuevo. salen de nuevo para comprar y subvencionar el tema de los hidrocarburos, diésel y gasolina. Entonces prácticamente ahorita, como decimos, estamos 0 a 0 con el tema de los ingresos y los egresos, ¿no? O sea que si hiciéramos, digamos, un balance anual de yacimientos en este momento, diríamos que los ingresos se van en la subvención a la importación de esos de los combustibles y yacimientos. No, ni yacimientos para recibir y las regalías están bajando, también están bajando las regalías y eso afecta a las gobernaciones, afecta a las alcaldías, a las universidades y a los indígenas y a la billetera general que es del Estado. Así es. Entonces la billetera principal de los hidrocarburos ya no hay. Pero sin embargo, Yacimientos sigue con su misma plantilla de profesionales, de empleados y subvencionando todo tipo de eventos deportivos, pues no, en todos los lados. Es patrocinado por Yacimientos y las banderas y las poleras y las no sé qué. Claro, lo que pasa es que el yacimiento no está cumpliendo su función técnica que debía hacer. Está haciendo una función política. Entonces creo que ahí está el detalle. Y no solamente, también tienen culpa en parte los departamentos productores, porque en el directorio tenemos 5 directores en el directorio de yacimiento. Están los 5 departamentos productores, ¿no? Lo han puesto al Beni porque el Beni recibe regalías, ¿no? Pero los otros 4 están en el directorio. Yo pienso que productores. Sí, pero son productores. ¿A dónde está la fiscalización de yacimientos? También hay un vacío, digamos, de parte de los directores para poder que Yacimiento cumpla su función específica. ¿Esos representantes de los departamentos productores los nombra el gobierno o los nombra la región? La región. O sea que es responsable la región, bueno, por poner un director que al final, bueno, pues no sé si representa o defiende los intereses de su departamento. Solamente que hay un detalle, digamos, en los directorios, ¿no? En los directorios que he estado, yo he estado como director de Servicio de Camino, he estado director en la SM, ¿no? Siempre hay mayoría del Estado y hay minoría de la parte de representación regional. Entonces siempre predomina, digamos, el Estado central sobre la regional. Entonces la decisión siempre es nacional y no regional, ¿no? La decisión siempre la tiene el Estado. Central. En este caso, vamos a decir, el Estado somos todos y no nos representa el gobierno, porque el gobierno es en definitiva el que define Así es. y debería de pelear por el Estado y no por el gobierno. Así es. Entonces son políticas de Estado, lo que nos falta son políticas de Estado, que eso no hay en Bolivia. Es política de Estado, pero no hay política de Estado, hay política de gobierno. No hay política de Estado, ¿no? Entonces eso es lo que... Lamentable en la gráfica esa tan clara de ingresos de yacimientos y la caída brutal casi al piso. Esa situación que es conocida por todos, ¿en qué se refleja? Bueno, estamos diciendo que los directores prácticamente no están cumpliendo su función porque la composición de ese directorio pues no le permite, ¿no?, imponer una política. Pero de todas maneras, es tan evidente la situación que llama la atención de que el gobierno no reacciona. El único que ha reaccionado ha sido el otro día, ha sido el ministro de Hidrocarburos, indicando de que hay que cambiar la ley de hidrocarburos, la 3058. Esa es la traba fundamental que tenemos en este momento. La ley 3058 y el decreto de nacionalización. Si esas dos cosas no se cambian, no va a haber inversión de afuera, porque no hay seguridad jurídica. Entonces necesitamos de que se destrabe ese tema, pero es un poquito difícil porque tenemos
El referéndum que ha habido, Claro. el referéndum que ha habido también ha participado en la parte de los hidrocarburos. Entonces es una llave muy segura para poder trabajar. Y lo otro es que la condición política del Estado, cuando se aprobó, debíamos cambiar las 100 leyes o 120 leyes que tenía la anterior constitución política del Estado. Y el gobierno no ha hecho ni ha elevado, digamos, a la Asamblea Plurinacional para hacer los cambios respectivos de toda esta ley. Está la ley de hidrocarburos, está la ley de electricidad, está la ley de agua, está la ley de inversiones. En todas esas leyes no han sido cambiadas, no han sido modificadas o cambiadas para adecuarla a la condición política del Estado. Entonces creo que este también es un vacío que tiene el Ejecutivo y que tiene la Asamblea, al no darle, digamos, prioridad a todos estos aspectos que son fundamentales para poder planificar en la visión de la nueva constitución política del Estado el país en su desarrollo, ¿no? Es llamativo, hay propuestas en las cuales se está pidiendo, por un lado, la reducción de los salarios de los funcionarios públicos y también de todos los diputados, senadores, etcétera, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. Porque sacando las horas que trabajan, no trabajan más de una semana al mes. Es un argumento muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Claro, es decir, si usted no viene a trabajar, si usted no produce nada, si usted no limpia la casa, no barre el patio, ¿verdad? Yo pues, ¿por qué le voy a pagar un sueldo, no? Parece muy racional, muy atinado el argumento y que está haciendo mella en la ciudadanía. Es decir, ¿para qué al final se le paga a estos representantes y a este poder ejecutivo si, como dice muy bien, oiga, hay 120 leyes pendientes solo en el tema de hidrocarburos, ¿no? Solo en el tema de... No, por ejemplo, estamos en la ley de inversiones, energía, todo en el esquema general del país. Claro. Porque si no tenés nuevas leyes, no podés promocionar el país, ¿me entiendes? Porque las leyes son las que promocionan el país. Y esa promoción está en función de la planificación. Y en la medida en que no venga inversión extranjera, el sector hidrocarburos... No avanza. Eso es claro. Eso es clarito, no hay avance. Llevamos 100 años hablando lo mismo. Así es. Porque si no venía la estándar, que después sale como sale, pero si no viene la estándar, pues nadie explora. Si no, Claro, ahí vienen con tecnología, con cosas muy importantes para el desarrollo. A la parte de hidrocarburos tenemos debajo la corteza terrestre, pero necesitamos la exploración. Y una exploración bien ejecutada, necesitamos 7 años mínimo para poder tener en producción. Pero si no hay las leyes que den el marco jurídico de esto, difícilmente pueden venir las empresas, digamos. Y Yacimiento tampoco tiene cuerpo económico para poder, digamos, hacerla como Estado, ¿no? Ha puesto $400 millones, un pozo te cuesta 100 ya en producción. Entonces, ¿qué cantidad de dinero no le alcanza el dinero que puede poner Yacimiento? Yo estaba leyendo los últimos días como un gran logro, ¿no? De que con la exportación o la participación que tiene Yacimientos en la empresa esa de transportes brasilera, que ha aumentado un poco su participación accionaria, como que se van a recaudar $20 millones más al año. Oiga, con lo que nos está diciendo usted, ingeniero, 20 millones no da ni para hacer el locro, ¿no? Ni para empezar. Así es, no alcanza. En la parte de hidrocarburos y minería se necesita mucha inversión, ¿no? Porque es capital de riesgo, no se olvide que es un capital de riesgo, porque no todos los pozos que perforan son positivos. Claro. ¿No? De 10 pozos pueden ser 5 o 4 los positivos. Lo demás es... Y hay que ver si son en cantidad suficiente como para que sean... Y los volúmenes también. Exacto, ¿no? Hay gas, bueno, seguro, pero y se acabó el gas. Entonces, sí, eso no sirve. Tiene que salir un chorro suficiente. Pozo de 130 o los 6.000 metros. 6.000 metros. 6.000 metros que se han ido al... El mar de gas y el mar de gas se hizo humo, no hubo. ¿No? Entonces, todas esas cosas... No hubo nada. No, entonces, es un fracaso, en otras palabras muy sencillas. El tema de los hidrocarburos es un fracaso en el país y ese fracaso es el tema económico. Y fíjate ¿qué implica, digamos, no tener gas? El tema de la urea, el tema eléctrico. El tema eléctrico depende 70% del gas, ¿no? El tema de las industrias, ¿no? El tema de los vehículos, ¿no es cierto? Entonces, Gas domiciliario. entonces tenés un marco muy grande de responsabilidad
Y es ahí donde tenemos que apuntar en el tema de lo que significa esto. Enorme responsabilidad la del gobierno, porque es el que tiene que promover, bueno, pues que salgan leyes que garanticen la seguridad jurídica, que den seguridad a los inversores que vengan, pero también es el motor a nivel del Parlamento de que, oiga, se toquen pues estos temas, ¿no? El Ejecutivo tiene que enviarle al Parlamento para que el Parlamento reaccione y haga las cosas, ¿no? Y aquí, vuelvo a repetir, si estas cosas no las hacemos, Bolivia como está y con esta pandemia que tenemos, es un problema muy difícil la parte económica. Podemos tener resultados muy difíciles de aquí adelante. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. El país, como diríamos, la huele, sabe más o menos el problema, pero el gobierno me imagino que tiene más información y puede tener, por tanto, más cercanía al verdadero problema. Esto no es una cosita transitoria, como para hablarla entre medio que si el Sencata, que si hubieron gases, que si no hubieron gases. Es un problema de fondo. Así es. El país prácticamente depende de hace muchísimos años de la... Somos un país extractivista, tenemos que ver. Somos un país extractivista, no tenemos industrias, digamos, ¿no? Y las pocas industrias como la que está haciendo con el es un fracaso. Por ejemplo, Bulubulo no tiene gas. ¿No? Entonces, hay cosas, el tema de Río Grande, el tema de acá, de la otra parte de Yacuiba, ¿no? Entonces, el Chaco, la exportación de energía con el tema del gas, nunca nos dieron precios de los yacimientos para exportar energía, ¿no? El precio del gas para exportación. Yo lo he vivido en carne propia cuando yo era gerente de exportaciones y de ENDE. Y no tenía el precio. No nos dieron nunca el precio, ni nos dieron la cantidad. Hemos estado en San Pablo, en Cuyabá, en Río Janeiro, hemos estado en la Argentina, pero no se podía exportar porque no había gas, ¿me entiendes? Entonces creemos de que es importante que a tomar al país por la rienda de una vez, ¿no? Y que el país sepa la verdad de la situación. Si no hay gas, se para el país en la parte económica. Fíjate vos, 70% de la energía depende del gas. Todos los ciclos combinados que tenemos dependen del gas. Si no hay gas, vamos a perder las industrias que tenemos, el tema de las cementeras, las otras, todas tenemos, si no tenemos gas. Los vehículos también. Entonces vamos a tener que traer más combustible, más cosas para poder hacer. Estamos como cerca a esas imágenes que vemos desde Venezuela, un probablemente primero o segundo país en el mundo de reservas de petróleo, y luego colas kilométricas para cargar el tanque de gasolina, pues para los coches, ¿no? Así es. De nada sirve que después la gasolina sea gratis si pues no hay, ¿no? Y fíjate vos, todavía aquí, ahorita en este momento, los vehículos están aumentando. Tenemos 18% más de aumento de vehicular con relación al año pasado. Es 18% más gasolina, 18% más de diésel. Queremos aumentar la agricultura depende del diésel. Y depende de esos cuantitos millones que hay para comprar diésel. El tema del alcohol, que no le dan mucha importancia casi al alcohol, etanol para aumentar, digamos, la gasolina. El otro tema que tenemos... Perdón con eso del etanol, que ha venido nomás a llenar cierta necesidad, ¿no? De combustible. Se dice que también no están recibiendo los pagos. ¿Cómo es eso? Es el yacimiento que tienen, no le pagan al día, ¿no? Yo estaba hablando con algunos empresarios de los ingenios, hemos estado juntos, y vemos de que no están al día con los pagos. Si no le pagan al ingenio, no le pagan a los cañeros, y ni al una cadena, digamos. Claro. Y cadena de miles y miles de personas, porque eso sí que son sectores generadores de alta Luego después de alto el empleo. tema del biodiesel quieren hacer con el aceite residual. ¿Por qué no hacemos con jatropa, no? Jatropa, el piñón, ¿no es cierto? El macororó, hacemos que tenemos vegetales y podemos hacer, en lugar de estar pensando en eso. Yo hice, cuando estaba en la prefectura, hice una planta en Saavedra. ¿Con macororó? Con el tema del piñón. Con el piñón. Entonces nos dio resultados.
¿no? Y puedes hacer con maíz, con soya, con todo, ¿no? Tenés, Antiguamente se decía que de ahí nomás lo exprimías y eso servía. claro, así hay un proceso y tenés, digamos, el diésel, y tenés diésel, ¿no? Tenés diésel. Y lo importante, que inclusive cuando lo haces con soya, el residuo de la soya sirve como fertilizante, y como alimento balanceado también, ¿no? Entonces tenés una cadena completa. Pero para eso vuelvo a insistir, política de Estado. Necesitamos. Esa política de Estado, ¿qué es lo que le falta? ¿Decisión o conocimiento? Yo pienso que es decisión, porque todo el mundo sabe, no lo estoy repitiendo yo, lo ha repetido ANAP, lo ha repetido. Pero a lo mejor el ministro que nombraron no sabe lo que es el piñón, no sabe lo que es el macororó, pues no ha oído en su vida, ¿no? Y creerá que es pororó o qué sé yo, pues no. Pororó, papá. Pororó, papá. O sea que... Así que yo creo que es importantísimo, vuelvo a reiterar, la ley y el decreto, que eso nos da, digamos, la línea verde para poder entrar a hacer nuevamente. Se entiende, ¿no?, que el problema es políticamente grave, ¿no?, porque prácticamente va a la raíz de la propuesta primera del gobierno, sí, del MAS. Sí. Es decir, nacionalizar los recursos naturales, especialmente hidrocarburos. Está el referéndum previo a la subida del MAS en la época de Carlos Mesa. Sí. Y bueno, desde ahí venimos ya encorsetados. Ya venimos con camisa de fuerza, ¿no? Con camisa de fuerza. Y eso está bien, porque la camisa de fuerza se usa para los locos, ¿no? ¿Verdad? Yo, por ejemplo, te reitero, digamos, y reitero al país, tenemos que hacer, si no hacemos esto, vamos a tener problemas fundamentales con la economía del país. Y si tenemos una pandemia, necesitamos más recursos, más cosas para levantar la economía. Entonces, hay que hacer las leyes que están pendientes, ¿no? Es una responsabilidad del Estado de levantar esas leyes que están, darle seguridad jurídica, digamos, al inversionista para que genere empleo, genere producción y tengamos una economía más solvente en el país, ¿no? Ingeniero, estos minutos importantísimos para la ciudadanía, porque, repito, tenemos que tener conocimiento de la verdadera situación para tomar también conciencia del riesgo que estamos corriendo, ¿no? Es decir, esto está en manos prácticamente de la gobernación, de todos los municipios. ¿Quién pesa más aquí? Yo pienso que aquí lo que tenemos que pensar ahora como país es una integración de arriba a abajo, ¿no es cierto? Integrarnos central, gobernaciones, alcaldías, para hacer fuerza y tener un engranaje de pensamiento positivo en todas estas cosas que estamos planteando, ¿no? Porque si no hay ese engranaje, digamos, de arriba, abajo, al medio y a todo, no va a haber, si hay peleas como estamos ahorita, Pero la iniciativa tiene que venir de arriba. De arriba para que venga, digamos, vertical, porque las políticas de Estado las declara el gobierno central, ¿no? Bueno, el tema, hace más de 100 años que Santa Cruz empezó a bombear petróleo, ¿no? Y obviamente la época ya industrial, la fuerte, viene de los años 20. Pero seguimos casi siempre en ciclos, ¿no? Se favorece la inversión, se encuentran los yacimientos, se explota. ¡Prum! Cuando está en el mejor momento, se nacionaliza y otra vez empezamos. Claro, porque no hay estabilidad, ¿no? Una estabilidad de seguridad jurídica necesita el Estado. Con estabilidad jurídica el Estado, el inversionista viene, porque sabe que no hay cambio. Entonces hay esa confianza en un país. Y eso es lo que tenemos, somos muy cambiantes, digamos, en el tema. Parecemos el clima, ¿no? Hace frío, hace calor. Entonces es importantísimo que haya estabilidad. Y para eso, vuelvo a repetir, el tema de las políticas de Estado son fundamentales. Entonces, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo del tema del gas. Si no hay gas para el Mutum, tampoco puede ser viable. ¿No? Son 2.2 millones de metros cúbicos que tiene que darle. Entonces también hay, por eso te digo, el gas y los hidrocarburos. Y ingeniero, usted nos recuerda a los cruceños a lo triste, ¿no? Porque cuando hubo gas para botar para todos los lados, tampoco se le dio, ¿no? Tampoco se le dio. O sea que cuando ya no hay, pues verdaderamente uno dice, ¿para qué tantas reuniones sobre el Mutum, no? Fíjate el tema de cómo iniciamos aquí la energía en Santa Cruz, con la gas. Porque en ese tiempo el gas no se lo usaba, se lo quemaba.
Y el GAL dijo, no, hagamos el tema usemos el gas para la energía, ¿no? Y ahí nació, digamos, el tema de Guaracachi, ¿no? Ah, ese es el origen de Guaracachi. Con la GAL que hizo, y el gas era gratis. Entonces, ahí nació, digamos, esas son las cosas que tenemos que valorar, cómo nace una cosa para poder, digamos, implementar y mantener una estabilidad de crecimiento, porque es estabilidad y crecimiento. Si no hay estas cosas, querido Daniel, difícilmente vamos a crecer en la parte económica y esta pandemia nos va a tragar, ¿no es cierto? Porque la gente ya no aguanta más ahora, si bien la vacunación, la prevención, pero viene después la generación de empleo, ¿no? ¿Cómo vamos a generar empleo si no tenemos los elementos fundamentales de generación que promueven la generación de los demás? A mí el tema de la vacunación me golpea mucho porque seguimos hablando de vacunación masiva y hablar de 1.000, 2.000 vacunas no es pues nada, ¿no? Ni siquiera en Santa Cruz, que somos ya casi 2 millones, bueno, pues 2.000 vacunas, 2.000 vacunas, no. En otros países están vacunando a los niños ya, ¿no? Claro, y están vacunando hasta 4 millones diarios de individuos. Y aquí, bueno, tiene mucho que ver con el futuro del país esta situación de los hidrocarburos. Por eso conversábamos al principio de que no lo estamos tomando suficientemente en serio, porque esto es clave. Si esto no arranca el 70%. Tiene secuela Claro, todo el campo. De la energía que se necesita en el país para que hacer funcionar por lo menos lo que teníamos, ¿no? Sí, por lo menos lo que tenemos ahora. Por lo menos eso. Entonces... Y la reserva que tenemos no te aguanta más entre 5 y 7 años más. No te aguanta más la reserva que tenemos ahora. Claro, eso es como si de pronto te sale el duende y no te asusta, ¿no? Claro, oiga, ya está ahí, ¿no? Sí. Ya está el duende, ya... Tenemos que hacer algo. Los gobernadores tienen que hacer algo con los otros gobernadores de departamentos productores y no hay excusa aquí porque el tema es sumamente grave. Así es, eso es. En conclusión, hay responsabilidad del Estado, política de Estado para poder salvar la economía del país. Bueno, el tiempo se nos va y casi se nos ha ido del todo, pero era la intención de este programa tocar así, este puntito nada más, para darle la dimensión que le corresponde. No es cuestión de tirar aquí una enciclopedia sobre los hidrocarburos, ¿no? Sino decir, bueno, oiga, ya hemos hablado suficiente. Hay que ser preciso en lo que se requiere, digamos, ¿no? Y qué es lo que falta para dimensionarlo de nuevo, hacer una reingeniería de lo que tenemos que hacer en el país. Alarmante la noticia que se ha planteado como positiva de que la Argentina aprueba un crédito de $200 millones para... Oiga, pero es como plata adelantada, ¿no? Es decir, usted la va a invertir en yacimientos, sí, y yacimientos, $200 millones, pero depende qué hace con esos 200 millones. Con la planta tiene más de 4.000 funcionarios ahí que tienen que hacer el tema de la planilla 100, digamos. Están esos defensores de los derechos del pueblo boliviano, cuando aparentemente lo que se está defendiendo es la mamadera nomás de los que trabajan en yacimientos, pues, ¿no? Porque estos 200 millones van a desaparecer. Así es, ¿no? Estamos en una situación gravísima. No solamente no tenemos el gas para exportar en las cantidades que se están comprometiendo, sino que no tenemos plata para invertir y conseguir nuevos yacimientos. Pero además nos estamos endeudando por adelantado de algo que no tenemos. Sí, y lo otro que tenemos que verlo, estamos perdiendo la parte del comercio geopolítico, ¿no? No vamos a tener reservas para exportar, no vamos a tener otros ingresos. También estamos tratando la parte geopolítica, ¿no? De la exportación. Entonces, en este tema, que ha sido la billetera del país. Sí. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero José Padilla. Ilustrativa. A mí me encanta que en vez de él venir a lucirse, ¿no? A lo mejor citando 40 cifras y títulos y artículos, etcétera, etcétera, dice, este es el problema, esta es responsabilidad de fulano y este es el verdadero riesgo que tenemos, que en 5 o 7 años estaremos importando
importando hidrocarburos, después de haber sido los grandes exportadores y como decíamos, el nodo sudamericano, ¿no? Energético. Así que, bueno, esta es nuestra realidad. Esto es Bolivia y esto es el mensaje de Comentando la Noticia. A ver hasta qué punto conseguimos eco en mayor atención al tema hidrocarburos, pero inmediato. Ya esto no admite más retraso ni más argumentos, tampoco más reuniones si no van a concluir en algo. Muchísimas gracias por seguirnos. Esto ha sido Comentando la Noticia desde La Voz Universal Radio y La Voz Universal TV, canal y digital. Muchas gracias. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.